En 1 Corintios 1:9, el apóstol Pablo dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en 2 Timoteo, también el apóstol Pablo dice: si somos infieles nosotros, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, Dios es muy fiel, es más fiel que la sombra, porque está con nosotros en todo momento, durante el día y durante la noche, cuando estamos en momentos de alegría y cuando estamos en momentos de dolor, cuando nos sentimos solos y desesperanzados, cuando pensamos que nadie está a nuestro lado, Dios está, Dios es fiel. Hay un coro que cantamos normalmente y que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Yo cuando canto este coro o cuando lo escucho me pregunto: ¿de veras lo creo? Y yo te pregunto a vos: ¿de veras crees que Dios está siempre a tu lado? ¿De veras crees que Él cumple sus promesas? ¿De veras crees que Dios es fiel con todo lo que implica? Yo lo creo. Lo creo porque lo he experimentado en mi vida. Dios es fiel, siempre está, aunque no lo veamos. Dios siempre está. Yo lo creo. Y deseo de corazón en esta mañana que ustedes también lo crean. Por dos cosas. Uno, porque es bueno para nosotros, para vivir confiados y relajados, saber que Dios está con nosotros. Y en segundo lugar, deseo que lo crean porque lo que voy a hablar a continuación, si ustedes no lo creen, no tiene sentido. Entonces, si alguno no cree que Dios es fiel, esto que sigue es como que no le van a dar importancia. Pero si ustedes creen que Dios es fiel, lo que quiero remarcar en esta mañana es que nosotros servimos a un Dios que es fiel. Nosotros somos sus servidores. Y no voy a predicar de que Dios es fiel porque no hace falta explicar demasiado que Dios es fiel. Dios es fiel. Tenemos que creerlo. O lo tomo o lo dejo. Si creo, bárbaro. Si no creo, pobrecito de mí. Entonces Dios es fiel. Pero nosotros que servimos a este Dios que es fiel, somos sus administradores. Él, este Dios que es tan fiel, nos confió su obra. Él nos delegó a nosotros su trabajo en la tierra. Qué privilegio que tenemos, pero también qué responsabilidad. Dos versículos claves que quiero remarcar, o dos pasajitos que quiero tomarlo como sustento de lo que voy a decir. El primero está en 1 Corintios, el capítulo 4, que dice el versículo 1, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Y en el versículo siguiente dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en Apocalipsis, el capítulo 2, está uno de los mensajes que Dios manda a una de las iglesias del Apocalipsis, en este caso a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia que amaba a Dios y le servía, pero estaban pasando por muchas pruebas, por muchas dificultades, a pesar de servir a Dios, muchas persecuciones. Y Dios les dice: ¿sabes qué? Yo conozco tus problemas, sé de tus sufrimientos, pero ¿saben qué? Les dice, los anima, les dice: no tengas miedo. Y concluye este mensaje diciéndole: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que Pablo acá, cuando leíamos recién en 1 Corintios, dice que el requisito primordial para ser un buen administrador, ¿cuál es? La fidelidad. Tenemos que ser fieles. Dios demanda que nosotros seamos fieles. Y esto es posible que seamos, porque si no, Dios no lo mandaría. No nos va a mandar a hacer algo que no podemos hacer, ¿no es cierto?
Así que si Dios dice, sé fiel, es porque se puede. O sea que cada uno de nosotros, todos, podemos ser fieles. Y si esta fidelidad, ¿por qué también tenemos que ser fieles? Porque un día le vamos a tener que rendir cuentas a Él, ¿saben? Porque si nosotros tenemos que cumplir con algo, pero no tenemos que rendirle cuenta a nadie, es como que se diluye un poquito, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que nosotros un día vamos a tener que rendir cuenta de lo que hicimos. En 2 Corintios el apóstol Pablo también dice, después de que les había dicho que los administradores deben ser fieles, dice, ¿por qué es necesario, en la otra carta, ¿no? ¿Por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo? O sea que todos tendremos que rendir cuenta un día. ¿De qué tenemos que rendir cuenta? De lo que hicimos mientras vivíamos acá en la tierra. Porque Él nos encomendó una tarea, nos encomendó un trabajo, nos dio algo para hacer y un día vamos a tener que rendirle cuenta. ¿De qué? ¿Qué nos encomendó? Vamos a tener que rendir cuenta del Evangelio y de sus bendiciones. Tenemos que rendir cuenta de los dones del Espíritu Santo. Vamos a tener que rendir cuenta del llamado de Dios a nuestras vidas. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Qué hicimos con nuestros talentos, con nuestro dinero, con nuestras fuerzas? ¿Qué hicimos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alma? En fin, en una palabra, tenemos que rendir cuenta de todo lo que hicimos acá en la tierra y de nuestra fidelidad a Él. Y alguno puede pensar, bueno, pero a mí Dios no me dio demasiado, no me dio riquezas, no me dio un talento importante, no me dio un ministerio importante. Pero ¿saben qué? Cuando Jesús estuvo en la tierra dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea que Jesús mismo está diciendo, a veces es poquito lo que tenés para hacer, pero sé fiel en eso que yo te di para que hagas. O sea, la verdadera prueba de nuestra fidelidad no consiste en aprovechar las grandes oportunidades. Nuestra fidelidad se demuestra en la fidelidad que mostramos con lo que Dios nos dio, sea mucho o sea poco. Por ejemplo, si Dios te llamó a ser misionero a las naciones, no te podés conformar acomodando los bancos de la iglesia porque lo otro es muy difícil y total, lo que hay que hacer es servir a Dios, no importa lo que haga. Entonces me quedo acomodando los bancos de la iglesia, aunque tengo un llamado mayor, pero bueno, hago esto porque es más fácil y aparte, igual estoy sirviendo a Dios. No, tu llamado es otro. Pero si Dios te llamó a acomodar los bancos de la iglesia, no te podés quedar sentado y no hacerlo esperando que Dios te llame a hacer una cosa más grande. ¿Me explico? O sea, cada uno de acuerdo a lo que está en sus manos hacer. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de fidelidad, muchísimos. Yo voy a mencionar algunos simplemente para tenerlos como ejemplo y para que veamos cómo Dios se maneja con este tema de la fidelidad. Uno de los casos es José. Ustedes se acuerdan de José, todos conocemos la historia. En el libro de Génesis, si alguno después la quiere leer, está la historia de José. José era un muchachito que servía a Dios, lo amaba, era obediente a sus padres, pero sus hermanos, enojados contra él y por celos, lo vendieron como esclavo. De todas maneras, como él era fiel y se amaba a Dios y tenía un compromiso con Dios, él siguió siendo fiel, no cambió por esto que le pasó. Lo llevaron a Egipto como esclavo y allí fue fiel a su dueño, al que lo había, a su amo, a su patrón. Siguió siendo fiel. El patrón lo reconoció, le dio una cierta autoridad, pero por una acusación injusta, mentirosa, lo metieron en la cárcel. Ahora, difícil, ¿no? Porque él era un muchacho bueno y hacía las cosas bien y amaba a Dios. Por toda esta injusticia lo metieron en la cárcel.
En Génesis, el capítulo 39, el versículo 21, dice: pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Fíjense qué grande, ¿no? Porque José tenía todo un justificativo para sentarse en un rincón de la celda y ponerse a llorar y decir: ¡qué injusticia! Al fin y al cabo, ¿para qué sirve portarse bien? ¿Para qué sirve amar a Dios? ¿Para qué sirve esforzarse? Dios me mostró todo lo que iba a hacer conmigo y mirá, se olvidó de mí. Estaba justificado, pobre. Yo hubiera dicho: tenés razón, pobrecito. Sin embargo, ahí en lo poco, en lo bajo, ahí donde estaba, en las dificultades más difíciles, José siguió siendo fiel, porque era su esencia. Las circunstancias no iban a cambiar lo que era él. Él era fiel. Así que ahí mostró su fidelidad y el guardia de la cárcel lo puso al frente de todo, le dio confianza, porque vio lo que era él. Y por esa fidelidad, un día alguien se acordó de él en la corte, Dios lo sacó de la cárcel, lo metieron con el faraón, y el faraón reconoció que había algo importante en José y lo puso al frente. Fíjense lo que dice en Génesis 41 al 43. Ya salió de la cárcel, estaba con el faraón. Así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: ¡abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Acá hay un ejemplo practiquísimo de lo que dijo Jesús después. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Como fue fiel en lo poco, Dios pudo hacer de él algo más grande, porque su esencia era ser fiel. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento, Dorcas. Dorcas era una muchacha que dice la Biblia, en Hechos 9 está el relato de Dorcas. Y dice: había en Jope, en una ciudad, una discípula, no era una predicadora ni una profeta de las naciones, era una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Dorcas cumplía con fidelidad una tarea que era lo que ella sentía que tenía que hacer, que Dios le había mandado. Ella ayudaba a los pobres, ella cosía ropitas y le daba a la gente. De repente se enfermó y se murió, porque los que son buenos y los hijos de Dios y los cristianos también se enferman y los cristianos también se mueren. Ella también se enfermó y se murió, por más que cosía ropa y amaba a Dios. Pero esa fidelidad reconocida hizo que la gente se desesperara y que no hay que hacer algo, hay que resucitarla. ¿Qué hacemos? Como el apóstol Pedro estaba cerca, lo mandaron a buscar a Pedro, le dijeron: vení, hace algo porque se nos murió Dorcas. Así que Pedro vino, oró por ella y Dios la resucitó. ¡Qué grande! Así que la fidelidad puede dar una respuesta de Dios a nuestro favor. Importante. Otra más, otra mujer, Débora. En el libro de los jueces, el capítulo 4 y 5, está ahí la historia de Débora, que ustedes la pueden leer. Me encanta Débora. Débora era una jueza en la época en que los jueces gobernaban Israel. Así que Débora gobernaba Israel. Una mujer, sí, gobernaba Israel. Entonces, recibió una palabra de parte de Dios, Débora. Llamó al jefe del ejército, a Barak, y le dijo: Barak, mirá,
El Dios de Israel ordena. No le dijo, mirá, te digo que tenemos una guerra. No, el Dios de Israel ordena. Y ahí le contó las instrucciones que le había dado Dios para que vayan a pelear contra un ejército enemigo. Y le declaró, Dios dice, entregaré a los enemigos en tus manos. A Barak, al jefe del ejército. ¿Qué dijo el jefe del ejército? No. Si no venís conmigo, yo no voy. Pero Barak, Dios dijo, no te estoy diciendo, Dios dijo que vayas y además dijo que vas a ganar. Ah, no, ni que Dios lo diga. Si no venís conmigo, no voy. Débora podría haber dicho, Barak, tu tarea es ir a la guerra. Mi tarea es gobernar Israel desde acá. Cada uno es lo suyo. Vos hacé lo tuyo, que yo hago lo mío. Yo lo mío lo hago y lo hago bien. Hacé vos lo tuyo. Además, Barak, soy una mujer. No estoy adiestrada para la guerra. Podría haberle dicho. Sin embargo, no. ¿Qué dijo Débora? Sí, está bien, voy a ir con vos, pero la victoria y la gloria va a ser por manos de una mujer. Dios va a dar la victoria, pero por manos de una mujer. Vamos, dijo Barak, no importa. Así que se fue Débora con el ejército a la guerra. Lógicamente, Dios les dio la victoria. Después, en el capítulo 5, hace un canto, Débora y Barak, y Débora dice, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. La fidelidad de Débora hizo que dé un paso más. ¿Sí? Otro, Moisés. Moisés tenía un llamado de Dios a liberar al pueblo de Israel. Pero Moisés, en su afán de querer ir para adelante con esto, se mandó unas macanitas, ¿no? Mató a un egipcio, lo enterró por ahí y después lo buscaban a él para matarlo. Así que, ¿qué tuvo que hacer? Se tuvo que escapar, ¿se acuerdan, no? Escapar al desierto. Allá se fue Moisés. Lejos de que lo persigan, lejos de que lo maten. Pero aún allá en el desierto, Moisés sabía que tenía un llamado de Dios. Y Moisés, a pesar de estar allá lejos, estaba pendiente de las señales de Dios. Estaba con sus oídos y sus ojos atentos. Por eso vio la zarza que ardía, por eso se acercó, porque le llamó la atención, por eso dejó que Dios le hablara, Dios le habló y él obedeció y fue después sí, con la guía de Dios, a liberar al pueblo de Israel. Fue un hombre fiel a pesar de todas las cosas que tuvo que sufrir. ¿Y saben qué? Fue reconocido por el mismo, la fidelidad de Moisés fue reconocida por el mismo Dios. Fíjense lo que dice Dios de Moisés. Dice, Dios lo dice, cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque él, en toda mi casa, él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. Dios mismo dio testimonio de la fidelidad de Moisés. En toda mi casa él es mi hombre de confianza. Qué importante, ¿cierto? Otro más, el último por ahora. Abraham. Abraham fue un hombre que obedeció a Dios. Abraham obedecía a Dios en todo lo que le decía. Salí de acá, ándate para allá, entregame a tu hijo, hacer todo lo que Dios le decía. Abraham es llamado el padre de la fe y amigo de Dios. Amigo de Dios porque él hablaba con Dios y Dios le tenía confianza, le contaba las cosas, porque era fiel a Dios. Y el padre de la fe, ¿por qué? ¿Porque creía en Dios? No, porque hacía.
el padre de la fe, porque Dios le decía algo y él lo hacía. Tenía fe que lo que Dios decía era lo que él tenía que hacer. Y esto fue reconocido no solo por Dios y por él mismo, que decía yo soy fiel a Dios, sino que yo leí un versículo en el libro de Nehemías, más adelante. Los levitas, que estaban haciendo una oración a Dios, alzaban su voz, y entre otras cosas que dijeron los levitas, decían: tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel. Por eso hiciste con él un pacto. La fidelidad a Dios y la obediencia hace que Dios haga pacto con nosotros. Que nosotros hagamos un pacto con Dios está buenísimo, pero como somos bastante endebles, a veces hacemos un pacto y después no lo cumplimos. Pero cuando Dios hace un pacto con vos, te lo va a cumplir sí o sí. ¿no? Yo quiero que Dios haga un pacto conmigo, del lado de que yo haga un pacto con Él, que Él haga un pacto conmigo. Pero tengo que ser fiel, tener fe y obedecer. Las bendiciones de Dios, los pactos de Dios, las promesas cumplidas, los triunfos, las oraciones contestadas, todo tiene que ver con la fidelidad de las personas. ¿Por qué? Porque Dios le da suma importancia a la fidelidad. Por eso en Apocalipsis dice, como leímos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y no me refiero a la fidelidad de creer en Dios y no pecar, porque partamos de la base de que un cristiano, un hijo de Dios, no pecaría voluntariamente, no desobedecería a Dios a propósito, no negaría a Dios voluntariamente, ¿no es cierto? Eso no lo haría. Pero ¿saben qué? Un cristiano comprometido, incluso, puede llegar a descuidarse. Y ahí es donde falla nuestra fidelidad. En el descuido. Podría descuidarse y ser negligente. Como la fábula de la tortuga y la liebre. ¿La conocen? Se las cuento rapidísimo. La liebre era un animalito. A ver los chicos. Vamos a hablar de la tortuga y la liebre. Este no empieza con había una vez, ni termina en colorín colorado, porque es una fábula. Y la fábula es algo que está queriendo dar una enseñanza. Entonces la fábula hace hablar a los animales y demás, no es real, pero deja una enseñanza. ¿Está claro? Bien. Entonces, la fábula esta dice así, que la liebre era un animalito muy veloz. Se sentía la más veloz de todos los animales. Y la tortuga, pobrecita, que estaba ahí, se tenía que recibir todas las cargadas de la liebre. La liebre pasaba por el lado de la tortuga y decía, miren la tortuga, che, tortuga, no corras mucho que te vas a cansar. Y le pasaba al lado. Y la tortuga se la bancaba. La liebre, pum, pim, corría, hacía sus carreras. Un día la tortuga se cansó y le dijo, vení, vamos a hacer una cosa, sentate. Yo te hago una apuesta. Si hacemos una carrera larga, yo te aseguro que te gano la carrera. ¿A mí? Me dijo la liebre. Sí, a vos, yo te gano la carrera. Bueno, dijo, divertida la liebre. Mira qué interesante, dale. Vamos. Entonces se reunieron todos los animales, fijaron un circuito, un camino largo, ¿no? Llevaba tiempo, y fijaron un punto de llegada. Entonces ahí se pusieron la tortuga y la liebre, y con el aplauso de todos los animales, iniciaron la carrera. ¿Qué hizo la liebre? Se quedó ahí charlando con los demás, dijo, pobrecita, vamos a darle ventaja para que por lo menos haga un poco de camino, ¿no? Porque si no, enseguida le gano. Así que la dejó que la tortuga empiece a caminar, y se quedó ella charlando ahí. Después agarró, arrancó, ¡frum!, la pasó a la tortuga, se sentó abajo de un árbol y se quedó esperando para que pase. Cuando pasó la tortuga, le dijo, hola tortuguita, ¿todo bien? La tortuga, sin inmutarse,
seguía caminando su caminito, sin pararse, sin prisa y sin pausa. La liebre la saludaba, la dejaba, que camine un poco y arrancaba de nuevo. ¡Rum! La pasaba, se sentaba de nuevo y así, en 2 o 3 oportunidades, la pasó y se burló de ella. Tortuguita, ¿todo bien? En una de esas dijo la liebre, bueno, ahora hago un camino más largo y me siento y descanso un rato, total tengo tiempo de sobra. Así que hizo un poquito más largo el camino, se tiró abajo de un árbol, tranquila, tenía tiempo, y se durmió. Una dormidita linda se mandó, una siestita. Abajo un árbol hacía calor, abajo el árbol estaba lindo, fresquito. La tortuga, pasito a paso, la pasó. La liebre ni se dio cuenta. Estaban ya bastante cerca de la meta, pero total la liebre dice, en 2 patadas llego. La cuestión que mientras la liebre dormía, la tortuga llegó a la meta. Ahí estaban todos los animales, hicieron semejante bochinche todos los animales, entre los aplausos, los bramidos, los rugidos, todo de los animales, se despertó la liebre y salió a los cohetes, pero ya era tarde, la tortuga le había ganado la carrera. Y ahí la liebre aprendió 2 cosas importantes que también tenemos que aprender nosotros. Primero y principal, que no hay que burlarse de otras personas con capacidades distintas. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Que todos tienen algo para hacer. Y en segundo lugar, que la pereza y el exceso de confianza puede hacer que no logremos nuestro objetivo. La tortuga empezó lentamente, pero llegó, se consagró a la tarea y llegó a su objetivo. En cambio, la liebre decidió no esforzarse, se descuidó. ¿Será que a veces nos estamos descuidando un poquito nosotros y no nos damos cuenta? En Hebreos 2:3 dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, no si no creemos, si descuidamos una salvación tan grande? Fe y fidelidad son 2 caras de una misma moneda. No hay fe genuina si no se demuestra con fidelidad. Y la fidelidad queda demostrada cuando el cristiano no vive descuidadamente. No es suficiente creer en Cristo, también debemos ser fieles administradores de todo lo que Él nos da. El versículo que leímos en 1 Corintios 4:2 dice, se requiere que los administradores sean, fíjese, no dice, se requiere que los administradores sean súper inteligentes. Tampoco dice, se requiere que los administradores tengan instrucción universitaria. No dice, se requiere que los administradores sean súper hábiles o innovadores o creativos. No, dice, se requiere que los administradores sean fieles, cumplidores, dignos de confianza. Como les dije antes, cada uno de nosotros tiene la capacidad de serlo. Y fidelidad no es solamente creer en Dios y venir al culto. Es cumplir con la tarea que Dios nos encomendó a cada uno. Fidelidad es hacer más. ¿Vieron que hay una propaganda ahora en la televisión que dice, yo no soy una medalla de oro, yo hago más? ¿La vieron? Bueno, yo no soy un cristiano cualquiera, yo hago más. Ojalá podamos decir nosotros eso. Yo hago más. ¿Podemos decirlo? ¿Estamos tratando de hacer más? ¿O estamos distraídos en otras cosas, descuidando lo que Dios espera de nosotros? Quizá estás viviendo hoy una situación difícil como José. Te sentís solo, te sentís traicionado, te sentís defraudado, sin recursos. No es excusa para no servir con fidelidad al Señor. El Señor puede sacarte de la cárcel en la que estás encerrado. Quizá Dios te bendijo y te prosperó y te puso en autoridad, como a José en la segunda etapa. No es excusa
para dedicarte de lleno a lo que vos crees que es tuyo y descuidar el servicio a Dios. Ten en cuenta que Él es el único que puede garantizar que sigas siendo próspero. Quizás sentís que es poco lo que podés hacer, como Dorcas. No es excusa para no hacer nada. Dios puede resucitar tus sueños y darte una vida verdadera. Quizás estás sirviendo a Dios con fidelidad en un ministerio, como hacía Débora. Quizás estás sirviendo a Dios con fidelidad en un ministerio. No es excusa para que no des un paso más, como hizo Débora. Dios te dará la victoria en las batallas de la vida. Quizás te mandaste alguna macana, como hizo Moisés, y pensás que en vez de seguir adelante retrocediste. No es excusa para no estar atento a las señales de Dios y obedecer. Dios quiere restablecer su confianza en vos. Quizás estás escuchando a Dios y lo estás obedeciendo, como hacía Abraham. No es excusa para que te quedes estancado. Dios quiere hacer un pacto con vos. Hoy Dios me dice a mí, y Dios te dice a vos también, sé fiel. Administra con fidelidad lo que te di. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta la muerte. Y yo, Dios, que también soy fiel, te daré la corona de la vida. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque pudimos hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos, creemos y confesamos que tú eres fiel. Y tu fidelidad se demuestra a cada paso en nuestras vidas. Gracias, Señor. Muchas gracias. Qué privilegio tenemos de servirte, a ti que eres un Dios fiel. Ahora, Señor, te pedimos que nos des a nosotros la capacidad de entender la implicancia de la fidelidad. Señor, que realmente nosotros podamos llegar a tener ese contacto con vos profundo, de saber qué es lo que estás esperando de nosotros. Que no descuidemos el trabajo que tenés preparado. Señor, vos nos entendés y entendés nuestras circunstancias, pero lo que queremos nosotros es entenderte a vos, Señor. Porque a veces decimos, el Señor me entiende, Él sabe que no puedo. Pero a lo mejor el Señor está esperando que lo entendamos nosotros. Señor, que podamos entenderte, que vos tenés una obra que hacer, tenés una tarea que llevar adelante y que la encomendaste a nosotros. Señor, que nos pongamos en la brecha y podamos hacer todo lo que tenés preparado, todo tu propósito en nuestras vidas. ¿Para qué nos trajiste a este mundo? Que realmente, Señor, podamos llevar adelante tu obra con fidelidad, con integridad, con compromiso. Te agradecemos, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Jesús. Amén.